Reparadores de portillos. Últimamente vengo pensando en la misma línea que surgió el tema del postcat, ¿no? En frases que terminan siendo conceptos abstractos. Frases que son bíblicas, que no son abstractas en sí, sino que nosotros las volvemos abstractas. Algunos ejemplos, ¿no? Lo del postcat. Repetimos constantemente, bueno, nosotros tenemos el mensaje de los tres ángeles. Hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. Hay que predicar la verdad presente, ¿sí? Hay que ser atalayas, no hay que ser perros mudos. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que ser reparadores de portillos. Pero ¿qué significa esto? O sea, Bueno, el podcast nace preguntándonos, o sea, ¿qué significa el mensaje de los tres ángeles? Porque todo el mundo lo repite y no sabemos qué es. Y ya vimos que nos lleva 1 hora y media avanzar con un versículo y siendo like, ¿sí? Eh, tenemos la bandera, no, tenemos el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué es? O sea, ¿es leer Apocalipsis 14 así en una plaza con un megáfono? ¿Qué es la verdad presente? O sea, yo puedo decir 1000 veces, tenemos la verdad presente. ¿Y qué es? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Qué es ser una atalaya? O sea, ¿cuál es el mensaje de advertencia que tiene que dar una atalaya? ¿O es simplemente gritar y estar todo el día gritando sin ningún mensaje en especial? Y todo el resto son perros mudos porque no gritan como yo. ¿Qué es esto de volver a las sendas antiguas? ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Qué significa, no? Tenemos como esta costumbre de que nos hemos apoderado de estos conceptos y los hemos vuelto abstractos. Son banderas que izamos y en realidad muchas veces no tenemos ni idea de qué es cada cosa, ¿no? Y bueno, pensaba también en volver a las sendas antiguas. Algunos podrán decir, bueno, hay que volver a los pioneros. ¿Y a qué pioneros? ¿A cuáles? A Jaime White, a Uriah Smith, a Butler o a Wagner y Jones, a los que aceptaron o rechazaron 1888. ¿Hay una cofradía de pioneros? ¿Cuál es? O sea, ¿es solamente entonces la divinidad en ese sentido? ¿Es esa doctrina? ¿No hay más? Vieron, ¿no? Cómo se vuelven bien abstractos, es como muy subjetivo. Cuando cada uno pone en su boca alguna de estas frases, andás a ver qué significa. Yo quiero elegir una hoy, que bueno, como ustedes se darán cuenta, que fue el título del tema, eh, reparadores de portillos. ¿Qué significa esto? Y para eso vamos a analizar un poquito el contexto del capítulo 58 de Isaías antes de llegar a esta frase, porque es muy interesante, ¿no? Es necesario que empecemos a construir desde el comienzo para llegar a entender qué significa esto de reparar portillos. Y bueno, van a ver que en estos versículos, bueno, comienza diciendo clama a voz en cuello. Esto tiene que ver con el atalaya, ¿no? ¿Qué mensaje da el atalaya? Eh, bueno, leamos, ¿no? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a ir desglosando algunos puntitos, ¿no? Esto de los atalayas. Los atalayas anuncian que hay una rebelión contra Dios. Pero hay que saber en qué consiste, porque si no, caemos, ¿viste? No, es la apostasía omega que tiene que ver con la música.
Y uno dice, ¿de dónde sale eso, no? Vamos a dejar que la misma Biblia nos diga qué es esta rebelión contra Dios, en qué consiste, ¿sí? Hay un pueblo que dice buscar a Dios, dice ser el pueblo de Dios, dice buscarlo cada día, dice tener justicia, dice que se porta bien, ¿no? Dice guardar la ley, ayunan y dicen humillarse. Fíjense que hago énfasis en que dicen, porque el capítulo es una reprensión, ¿no? Dicen, pero en realidad Dios afirma que hacen estas cosas, pero están buscando sus propios gustos, ¿sí? Crean un Dios a su medida, una religión a su medida. Cuando ayunan, cuando oran pidiendo ayuda a Dios, es para debates y contiendas, para humillar al oponente teológicamente, para humillar a las otras religiones que no saben nada. ¿Qué más? Hieren al prójimo, se aprovechan de sus empleados. Y no solamente herir tiene que ver, el versículo decía con el puño, ¿no? Pero cuando Jesús habló de homicidios, dijo que empieza en el pensamiento, ¿no? Cuando uno ya odia a su hermano, en realidad lo está matando, ¿no? Cuando adultera, lo está haciendo en la mente. Todo el tiempo hiriendo, ¿no es cierto? Hiriendo al prójimo. Quieren que su voz se escuche, porque hay orgullo, ¿no es cierto? En fin, ¿no es cierto? El ayuno termina siendo de formas, termina siendo una religión de formas exteriores y no del corazón. Entonces por acá viene esto de la rebelión, ¿no? A Dios no le interesan las formas, sino que Dios lo que mira es el corazón de las personas. Sigue diciendo el versículo 5, dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Vemos entonces que el verdadero ayuno que a Dios le agrada no son las obras de los hombres, lo que el hombre hace para hacerse ver, no son las formas externas, ¿sí? Sino que es cuando hay amor verdadero, ¿sí? Cuando ese amor se manifiesta en preocuparse por el prójimo, en ayudar, en extender la mano. La frase es de no esconderte de tu prójimo, ¿no? Bueno, vi que necesitaba ayuda y dije, alguien lo va a ayudar, ¿no? Y es dar un mensaje que tiene que ver con libertad, con desatar esas ligaduras, ¿no? De Satanás, un mensaje de perdón, un mensaje que lleva a Cristo, un mensaje que no condena, ¿sí? Un mensaje de esperanza. No es un mensaje que pone yugo en las personas. Tenés que hacer todo esto para salvarte, tenés que guardar el sábado, ser vegetariano, salir al campo, porque si no, la verdad es que esto no agrada a Dios, ¿no? No es una religión donde ponemos yugo sobre los demás, sino donde hay libertad, donde estamos liberando, ¿sí? Colaboramos con Dios para que las personas se vean liberadas de todas estas cadenas que Satanás pone en religiones que en realidad están en rebelión contra Dios. Versículo 8 sigue diciendo, ¿no? Dice que cuando cambiemos esa forma, ¿no? Lo primero por lo segundo, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, ¿sí? Acá hay un entendimiento, es como que ahí se te va a prender la lamparita, vas a entender. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando atesoramos este mensaje en el corazón, cuando dejamos que Dios cumpla sus promesas en nosotros, ahí viene la salvación, ¿no es cierto? No cuando intentamos con nuestras formas, con nuestra fuerza, con nuestra propia justicia. Cuando dejamos entrar a Cristo en el corazón, ahí nos da su justicia que va delante de nosotros, nos da su carácter, que decía que es la retaguardia, ¿no? El carácter del Padre. Cuando Cristo vive en nosotros, no hay un dedo amenazador a las personas, ¿no? Ese pecado que cometiste, ay, cuidado, cuidado con lo que vas a hacer porque Dios te está mirando, ¿no? Esas canciones que cantábamos de chiquito. Cuidadito tus piecitos donde van, cuidadito tus oídos lo que oyen, cuidadito tus ojos lo que ven, ¿no? Tu lengua lo que habla, porque hay un Dios de amor que te está mirando. Es de amor, pero te está mirando. Tené cuidado, ¿no? Cuando Cristo vive en nosotros, eso se cae, ¿no? Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice que Jehová será nuestro pastor y que vamos a ser como huertos de riego, ¿no? El agua tiene que ver con el espíritu y somos un huerto de riego en el cual nos falta agua. Esto tiene que ver con compartir también, ¿no es cierto? Con compartir a Cristo, ¿sí? Con ser de bendición para los demás. Y llegamos al versículo que contiene la frase, ¿no? Que contiene el concepto, ¿sí? Cuando todo esto suceda, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y acá veo cuatro puntos, ¿no? que están entrelazados entre sí. Edificar ruinas. ¿Recuerdan cuando en la época de Esdras y Nehemías el pueblo de Israel, en medio de lo que era el imperio medo-persa, consigue ese permiso para reconstruir Jerusalén? ¿Por dónde empezaron? Empezaron por las murallas, ¿no es cierto? Es lo primero que te da cierta protección, ¿no? Edificar esas ruinas, esas murallas que estaban derrumbadas. Para edificar tenés que poner primero un buen cimiento, ¿sí? Cuanto más alto vos querés que sea esa protección, más profundo tienen que ser los cimientos. Reparador de portillos, ahora vamos a ver la definición, qué significa esto, ¿no? Y restaurador de calzada. Las calzadas entiendo que son los lugares para caminar, ¿no? Los lugares por donde uno transita. Me preguntaba qué es un portillo, lo busqué en el diccionario y dice que es una abertura en una muralla, en una pared o en una tapia. Es una abertura, un paso, un vano, un postigo, una gatera, ¿no? Un postigo o una puerta chica en otra mayor. Esto es, entonces, si hablamos de murallas como protección, un portillo sería un lugar por donde se puede entrar, sería una especie de grieta, una puerta chiquita, que en cierto sentido le da debilidad a la muralla, ¿sí? Porque es mucho más fácil tirar una pequeña abertura de madera, por ejemplo, que tener que tumbar 10 metros de muro, ¿no? De piedra. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de restaurador de portillos? Quiero leer dos citas de la sierva del Señor, de Elena de White, donde nos va a explicar qué es esto de los muros, ¿no es cierto? Dice, la felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo en la obediencia pueden encontrar verdadera felicidad. La ley es el cerco que Dios colocó alrededor de su viña. Esto está hablando de Isaías 5, ¿no? De esa parábola, de esa historia de la viña. La ley de Dios es el cerco protector en la viña, en el pueblo de Dios. Por ella, los que obedezcan están protegidos del mal. Y la otra cita dice,
no hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Entonces acá empezamos a entender qué es esto de restaurador de portillos, ¿sí? Si imaginamos la ley de Dios como un muro sólido que protege a su pueblo, un lugar débil en esa muralla, una abertura, una grieta, un portillo, ¿sí? Débil, es el lugar por donde entra el enemigo. ¿Y cómo se produce esa grieta? Cuando fallamos en los mandamientos, ¿sí? En vivir según la ley de Dios. Esto puede pasar porque intentamos vivirla a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas. Entonces lo que estamos haciendo es producir una grieta en ese cerco protector dentro del cual Dios nos puede proteger. Pero si nosotros mismos hacemos una grieta, estamos quedando expuestos, ¿no es cierto?, a que el enemigo nos pueda destruir. Entonces vamos viendo cómo de a poco se va explicando esto de ser restaurador de portillos, pero todavía queda mucho, ¿no? Porque falta el cómo, el por qué. Reflexionemos, ¿no es cierto?, en esto, ¿qué significa ser reparadores de portillos? Tendrá que ver entonces con poder colaborar, poder ayudar, haciendo que la ley de Dios sea conocida, ¿sí? Invitando a la gente a que pueda recibir a Cristo en su corazón, que entren en el nuevo pacto, ¿no es cierto?, que puedan vivir la ley de Dios por el poder de Dios. Quizás el ser restaurador de portillo tenga algo que ver con esto. Y un punto ahora muy importante también, ¿esta es una misión para con los amigos solamente o también para con los enemigos? ¿Hay que ayudar a los enemigos? ¿Qué dijo Jesús sobre los enemigos y qué hizo Jesús con sus enemigos o con los que lo aborrecían, ¿no? En este sentido, ¿Dios es padre de todos o solo de algunos, de los que se portan bien? ¿Sí? ¿Ama solo a los que lo obedecen? ¿Qué desea Dios para el pecador? Vamos a ver algunos principios bíblicos, ¿sí?, que eh, vamos a tratar de explicar, ¿no es cierto?, esta misión de restaurar portillos, en dónde, con quién, ¿no es cierto?, para darle un poco más de cuerpo a esto que está tan interesante. ¿Y por qué empiezo por estos principios? Porque después vamos a ver quizás algunas historias donde nos vamos a preguntar si en Dios hay cierta contradicción, ¿sí? O cómo hacemos, vamos a pedirle sabiduría para que nos ayude eh, a poder explicar la Biblia con la misma Biblia, ¿no? Que nos ayude a entender que somos nosotros los que a veces vemos mal los textos y no es la palabra que se está contradiciendo a sí misma, ¿no? Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. O sea, si alguien me ataca, yo lo ataco, ¿no? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que haciendo esto seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Palabras de Jesús, ¿eh?
creemos que Jesús vino a representar el carácter del Padre, o sea, creemos que esto es parte del carácter de Dios, amar a tus enemigos, no responder mal con mal, sino responder mal con bien. Veamos alguno más, ¿no? Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos tenemos que orar, ¿sí? Hasta incluso por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ah, pero esos son del nuevo orden mundial. ¿Cómo voy a orar por los que están manejando el nuevo orden mundial? Para pensar, ¿no? Dice, porque esto, si el orar por todos, incluso por los líderes, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, ¿sí? Todos. Versículo más conocido que Juan 3:16, creo que no hay. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué incluye el mundo? A todos, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, lo dio por todos, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios quiere salvar. Dios quiere salvar a todos. Dios envió a su Hijo por todos. Y nos pide a los que intentamos andar en sus caminos, ¿sí? En los que decimos ser su pueblo, los que estaríamos en el grupo de los justos, nos pide que oremos por todos. Y entonces, si Él cumple su promesa y somos reparadores de portillos, vamos a ser reparadores de portillos con todos, no solamente con nuestros amigos, no solamente con la gente que queremos, ¿no es cierto? Ahora, algunos dirán, bueno, pero la obra extraña. Esto de la obra extraña, ¿no? Está bien, Dios quiere que todos se salven, pero bueno, hay veces que no le queda otra y tiene que salir a cortar cabezas, ¿no? Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Por qué cito este versículo? Ustedes dirán, uy, está mezclando todos los temas. Van a ver que es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay un momento en el que Dios se enoja y va a pasar algo. Hay algunas personas que entienden que cuando Dios se enoja, corta cabezas. Y entonces, si Él corta cabezas y trabaja a través de sus hijos, y Dios los manda a sus hijos a que corten cabezas, sus hijos tienen que ir a cortar cabezas. ¿Sí? Pero vamos a ver si en realidad esto es lo que dice el texto o hay un agregado, ¿no es cierto? Menciona al monte Perasim y al valle de Gabaón. Yo elegí, por una cuestión de tiempo, solamente lo del monte Perasim, porque me interesa continuar un poquito con esta historia que tiene que ver con David. ¿Sí? Vamos a poner dos historias de David en contraposición. Una está en 2 de Samuel 5:17, que dice que cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, y prestemos atención porque acá viene la clave del tema, ¿no? ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Qué significa esto de entregar a los enemigos en las manos? Si Dios quiere que todos se salven, ¿acaso ahora está entregando un grupo de gente para que David les corte la cabeza? ¿Para que David los mate? ¿Será que esto es lo que nos dice la palabra? ¿Será que hay una obra extraña que Dios hace? Quiere que todos se salven, pero a veces corta cabezas.
sigue diciendo, ¿no es cierto?, que llegó David a Baal Perasim y allí venció a sus enemigos, ¿no? Y dijo, Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos eran un pueblo pagano, ¿sí?, lejos de guardar la ley de Dios. Constantemente se están abriendo brechas, se están abriendo portillos por los cuales Dios no los puede proteger y los entrega. En este caso los entrega en manos de David. ¿Qué hace David? Los mata. Qué bueno, me los entregas en mis manos, listo, aprovechemos, los mata, ¿no? Ahora, fíjense el mismo personaje, el mismo David, en una situación similar. David con Saúl. 1 Samuel 24:4. Dice que entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, recuerdan, Saúl en la cueva, ¿sí?, de noche, se levantó David y cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Saúl también era un enemigo, lo quería matar a David. Pero David reconocía que Saúl había sido ungido por Dios. Entonces, a los buenos, Jehová me guarde de hacerles mal. Lo entrega en mi mano, ¿sí? Lo entrega en mi mano, pero Jehová me guarde de hacer mal. Ahora, ¿es filisteo? Rácate. Fíjense que hay una inconsistencia en lo que David pregona como forma de vida, ¿no? Acá hay una frase política argentina que no me acuerdo cómo era exactamente, pero decía a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. ¿Sí? Algo así era. Entonces, fíjense, bueno, tiene que ver con el Israel, es mi amigo, mi familia, reparemos portillos. Ahora, sos filisteo, incircunciso, pagano, sácate, vamos a cortar cabezas. Y Dios hizo exactamente lo mismo, los entregó en sus manos, ¿sí? Y tengan esto en mente porque vamos a empezar a hacernos preguntas, ¿no? Esto de la extraña obra de Dios tiene que ver con que Dios entrega a los enemigos en las manos de los que considera justos, ¿sí? En la tierra, David era el rey de Israel, Israel era el pueblo de Dios, ¿sí? David había sido ungido por Dios. O sea, podemos decir que en este momento David era lo más cercano a Dios que se podía entregar en la tierra, ¿no? Entonces, si leemos Isaías 30:13, dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Podemos entender que Dios está viendo que en este caso los filisteos o también Saúl, por sus acciones, por sus pecados, se pusieron en un lugar más allá de donde Dios los podía proteger. ¿Sí? Hicieron una grieta en el muro y el enemigo iba a entrar a destruirlos. Y entonces, en ese contexto, en ese momento, es donde Dios pone a estas personas por las cuales Él entregó a su Hijo, que quiere que todos se salven, y nos pide que oremos también por Saúl y por los filisteos, los pone en mano de su escogido. ¿No es obvio que Dios quería que David repare portillos tanto con Saúl como con los filisteos? Y sin embargo, esta concepción que tenía de David del valor de las vidas, donde él pesaba, ¿no es cierto?, de forma diferente, por lo que él veía y por obras externas, David fue juez, mandando a la muerte a algunos e intercediendo o salvando la vida de otros. Qué interesante esto, ¿no es cierto? La obra extraña.
Cuando Dios no puede proteger a alguien, lo entrega en las manos de alguien. Ahora, estas preguntas, ¿no? ¿Por qué lo entrega en las manos de David? ¿Por qué no lo entrega a otros enemigos? ¿Por qué no entregó a los filisteos en manos de otros enemigos para que otros lo destruyan? ¿Por qué no entregó a Satanás mismo para que Satanás lo destruya? ¿Será que Dios está esperando algo distinto de David? Si es que Dios de verdad quiere que todos se salven. Porque si se los entrega a Satanás o a otros enemigos, los está condenando a muerte. Ahora, entregándolos a David, ¿no está teniendo Dios una cierta esperanza de que David actúe de una forma diferente? Y vamos a preguntarnos, ¿será que David tenía que saber esto? ¿Será que en la Biblia, en la palabra de Dios, en la tradición oral, en el conocimiento que ellos tenían de Dios, era posible saber, ¿sí?, qué esperaba Dios de las personas? Vemos que llegado cierta edad de David y cierto momento de su reino, ¿sí?, esto está en 1 Crónicas 22:7, David llama a Salomón, ¿sí?, y le cuenta, ¿no?, un hecho de su historia. Dice: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo a nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Yo, si soy David, ¿saben qué le digo a Dios? Digo, pero me estás cargando. Entregaste a los enemigos en mis manos y ahora me estás diciendo que derramé mucha sangre. O sea, me voy a volver loco. O sea, ¿qué es lo que querés de mí? Me los entregás y ahora me estás culpando. ¿Será que entonces David no reaccionó como yo? Es porque algo quizás entonces David comprendió, ¿no es cierto? David sumisamente entrega ahora esta responsabilidad a Salomón. Esto había sido el sueño de la vida de David, construir este templo. Y ahora no tiene reparos y le dice a su hijo, ¿sí?, lo que Dios le había dicho, ¿no? He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. ¿Será que si David hubiese reparado grieta en la muralla de los filisteos, si hubiese intercedido por los filisteos, David no hubiese tenido paz? ¿No será que en la vida de David se cumplió ese principio bíblico que dice, ¿no? El que espada mata, espada muere. Una vez que agarrás la espada, toda tu vida la espada te va a perseguir. ¿Será que yo estoy especulando o podremos ver esto en otras historias bíblicas? Déjenme mostrarles algunas de estas historias, ¿no? ¿Se podía conocer la voluntad de Dios? ¿Había personas que conocían qué es lo que Dios quería? Yo elegí aleatoriamente algunas porque así como David podemos elegir muchas otras historias. Por ejemplo, Elías. Dios entrega en el monte Carmelo a todos sus enemigos delante del sacrificio. ¿Qué hace Elías? Degolla a todos los sacerdotes. Incita a todo el pueblo a perseguirlo. Después hace descender fuego del cielo sobre más de 100 soldados. Y podemos agregar un montón de historias. ¿Sí? Estoy eligiendo algunas que sean como ejemplo. Después Dios le dice a Elías, ¿no? Yo no estoy en el fuego, no estoy en la tormenta, en el tornado, en los rayos, en la espada. Estoy en el silbo apacible, ¿no? En la paz, en esta paz que le dio a Salomón. Y de este lado, ¿sí?, elegí algunas personas que entendieron la voluntad de Dios. Este es el caso de Jonás, que lo entendió, pero no le gustó. ¿Sí? Es un ejemplo medio raro, pero quiero que me acompañen a ver qué es lo que Jonás entendía, ¿no? Más allá de lo que después hizo. En Jonás 1:1 viene este llamado de Dios para Jonás y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Dios le da una instrucción a un profeta, el profeta no quiere. ¿Sí? No nos explica mucho por qué, lo va a hacer después, pero vemos que Nínive es como que hoy dijéramos una gran capital, ¿no es cierto? Buenos Aires, Nueva York, Madrid, no sé, San Juan en Puerto Rico puede ser una ciudad donde están todas las discotecas, ¿no? Una ciudad llena de pecado, ¿no? Llena de grietas en la muralla. Ciudad que Dios ya no podía proteger, pero que según la Biblia, Dios quiere que todos los habitantes se salven. Dios entregó a su Hijo por toda esa ciudad. Entonces envía un siervo suyo a reparar portillos. Pero este siervo escapa. ¿Por qué escapa? Y en el capítulo 4 nos dice, ¿sí? Jonás fue, predicó, después de todo el suceso de la ballena que se escapa, va a Nínive, predica, y resulta que todo el pueblo se arrepiente, ¿sí? Reparador de portillos. Todo el pueblo se arrepiente, ayunan, hasta el mismo rey. Queda la muralla levantada, el enemigo ya no puede contra Nínive. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Será que hoy también hay personas o alguno de nosotros, cuando hablamos de la bondad, del amor de Dios, de que Dios quiere que todos se salven, ¿sí? De que Dios no destruye, ¿será que hay gente que, no, Señor, si no destruís, matame a mí, porque yo quiero ver a todos en el lago de fuego, a todos los enemigos, quiero ver a los filisteos muertos? Es para reflexionar, ¿no es cierto? Pero entendía a Jehová, Jonás, entendía a Dios, conocía a Dios. Claro que sí, dice que sí, por eso que se escapó, no quería ir, porque sabía que si él predicaba y la gente se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Por eso Jonás no quiso ir, se escapó. Pero los justos del pueblo de Dios siempre supieron lo que Dios quería de ellos. Y hay algunas historias más, unas poquitas elegí, y con los versículos así precisos, ¿no? Donde podamos ver eh, personas que cumplieron, ¿no? Que se dejaron usar por Dios y fueron verdaderos reparadores de portillo, ¿sí? El caso de Eliseo, ¿recuerdan aquella historia donde su siervo no podía ver el ejército de ángeles, sino que veía el ejército enemigo y tuvo miedo, y Eliseo ora y abre la vista del siervo? Bueno, esa es la historia, ¿sí? Es el contexto de esa historia. Dice que el rey enemigo, ¿no? Envió gente de a caballo y carros y un gran ejército para buscar a Eliseo, ¿no? Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, este era Giezi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Y él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y en este medio, Eliseo ora para que su siervo vea, pero también ora para que el ejército enemigo sea cegado. Y Dios hace eso, ciega a todo el ejército enemigo, ¿no? Y entonces Eliseo ahora les dice: bueno, no, ahora vamos a otro lugar, ¿no? Dice: los sirios descendieron con él. Bueno, ahí estaba en el versículo, ¿no? Dice: oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después Eliseo dijo: no es este el camino, ni es la ciudad,
seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, donde estaba el rey de Israel, ¿no es cierto? Dice que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Imagínense, un ejército entero que había quedado ciego, de repente se despierta, imagínense esta escena, ¿no? En el medio de la ciudad, imagínense, en una plaza, y ahora rodeado por todo el ejército de Israel. Si hubiesen pensado como David, se tiraban arriba, cortaban cabezas y chau ejército, ¿no? Sin embargo, el rey parece que tenía temor de Dios, o por lo menos del profeta, y dice, ¿los matamos? Y Eliseo respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, un banquete a un ejército enemigo, ¿no? Qué gracioso. Dice, y cuando habían comido y bebido, los envió, ellos volvieron a su señor, y nunca más, escuchen esto, nunca más bandas armadas de Siria vinieron a la tierra de Israel. David derramaba sangre, venía guerra, derramaba sangre, venía guerra, derramaba más sangre, venía guerra. Y después Dios le dijo, derramaste mucha sangre, yo no te pedí esto, no podés construir mi templo. Ahora, Eliseo, ¿entendió lo que Dios quería? Dios hace su obra extraña, entrega al enemigo en sus manos, y Eliseo dice, dale de comer. ¿Qué logró con esto? Paz. Nunca más los sirios volvieron a amenazar a Israel. Como los principios del reino de Dios, ¿no? Lo que uno siembra se cosecha multiplicado por 10, por 50, por 100, por 1000. Lo bueno y lo malo. Si sembrás espada, vas a cosechar espada. Y si sembrás amor y bondad, vas a cosechar lo mismo. Vamos a la historia de Abigail, la esposa de Nabal, ¿sí? David estaba huyendo de Saúl, había ayudado a Nabal defendiendo sus tierras muchas veces y ahora necesitaba que Nabal lo ayudara con comida y Nabal se niega, lanza improperio, no lo ayuda. David se enoja y lo quiere ajusticiar a Nabal. Y viene ahora Abigail, la esposa de Nabal, y dice que juntó un montón de comida, cestos, y va al encuentro de David, ¿no? Y dice que cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Intercede por un injusto, repara portillos, ¿no? Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail sabe que su esposo era malvado, era insensato, que no merecía nada, pero intercede por su marido, que había abierto una brecha, había abierto un portillo. Dios no lo podía proteger y David lo iba a justiciar, David lo iba a matar. Y Abigail se pone en la brecha y dice, sobre mí caiga ese pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir eso? Y podemos agregar otras historias, ¿no? Esteban, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dos historias más, cortitas. Abraham, ustedes conocen esta historia, ¿no es cierto? Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Cristo mismo visita con dos ángeles a Abraham en forma humana, ¿no? Y le dice que va a destruir la ciudad.
en cierto sentido, está poniendo a los enemigos en una situación de destrucción delante de Abraham. ¿Y Abraham qué hace? ¿Cómo reacciona? Sí, Señor, la verdad que se lo merecen, es tremenda esa ciudad, mandale con todo. No, ¿no es cierto? Dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Yo abro paréntesis, ¿no? No es que enviaste a tu hijo por todo el mundo, no es que querés la salvación de todos, no me estás pidiendo que ore por todos. ¿Cómo vas a destruir al justo con el impío? Quizás a 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Fíjense cómo Abraham en cierta parte intercede, pero también en otra parte está poniendo en balanza a los malos por un lado, a los justos por el otro, ¿sí? Quería que perdone a los justos. Eh, es como que hace, ¿no es cierto?, cierta diferencia, ¿no? Pero bueno, intercede. Dice, lejos de ti el hacer mal. ¿Conocía Abraham a Dios? ¿Sabía lo que Dios quería, lo que Dios hacía? ¿El carácter de Dios lo conocía? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham apela al carácter de Dios, a lo que él conoce de Dios. Y Cristo le responde, y bueno, no, si hay 50, no la destruiré. Y fíjense que Abraham replica, Señor, por favor, o sea, no lo tomes a mal. Ahora que comencé a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltan 5 de esos 50 y destruirás a la ciudad, aunque haya 45. No la destruiré, ¿no? Y volvió a decir, no te enojes, Señor, por favor, una vez más. Si estaba delante de un Dios destructor y vengativo, ¿sí? Como esas costumbres paganas que te metías en la presencia y si no levantaban el cetro, aunque seas esposa, hijo, te cortaban la cabeza. Abraham, con toda la humildad del mundo, intercede ante el Rey del universo. Por favor, Señor, por favor, escúchame una vez más. No te enojes, por favor, no te enojes. Si hablare una vez más, te lo pido por última vez, dice, ¿y si hay 10? No la destruiré por amor a los 10. Hasta donde Abraham le dio su conocimiento de Dios, intercedió. Él quiso reparar esas grietas en la muralla por la cual Dios no podía proteger a esa ciudad. Abraham, con lo que él sabía, él quería proteger a esa ciudad. Ciudad de impíos, ciudad de enemigos, ciudad de quizás conocidos por los pecados más tremendos, ¿no? Junto con los antediluvianos. Y ahora viene Moisés, y con Moisés vamos a terminar, ¿no? Moisés que en su juventud mató a un filisteo para salvar a un israelita. Moisés que en sus primeros 40 años fue criado de esta manera, donde él también pesaba la diferencia en las vidas de las personas, este vale más, este no. Fue al desierto 40 años donde fue preparado en el carácter de Dios, ¿no? Para poder ahora, en esta tercera etapa de 40 años, lidiar con este pueblo rebelde, ¿no? En Números 14, 17 es el contexto de una historia donde se quejaban como siempre, nos trajiste acá para morir en el desierto, nos hubiésemos quedado en Egipto. Y un día dicen, elijamos líderes, volvamos a Egipto. Enfrente de Moisés y Moisés y Aarón se agarran la cabeza, se tapan la cabeza. Y aún así vienen estas palabras de Moisés. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. ¿En dónde había escuchado Moisés sobre la gloria de Dios, sobre el carácter de Dios? Moisés había estado en el Sinaí, había estado en la hendidura de la peña, donde Dios hizo pasar todo su bien, le mostró su nombre a Moisés. Demuestra que eres tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable.
Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. Moisés apela nuevamente a lo que él conocía de Dios, de su carácter, e intercede por un pueblo que no se lo merecía. Moisés se puso en la grieta que el mismo pueblo hizo en la muralla, y que no era la primera vez y no era la última, fueron muchas veces, como la ocasión del becerro de oro. Habían recibido la ley, pasaron un par de semanas y mientras Moisés todavía estaba hablando con Dios, y hacen un becerro de oro para adorar. Y con esta historia vamos a terminar porque para mí se da una de las expresiones más sublimes dichas por un ser humano. En Éxodo 32:30 dice, y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. ¿Sí? Yo me voy a poner en la grieta, voy a interceder, voy a reparar este portillo que ustedes destruyeron, por donde el enemigo puede entrar a destruirlos. Quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Está hablando del libro de la vida. ¿Sí? Moisés se puso en la grieta, pero se puso en serio en la grieta. Reparó un portillo y lo reparó en serio, ¿eh? Dijo, Señor, perdonalos, y si no podés, matame a mí, yo te entrego mi vida por ellos, matame a mí, raeme del libro de la vida, pero perdonalos. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos alguna vez a poner nuestra vida? A ver, vamos a aclarar algo, esto no funciona así, ¿eh? Dios no va a aceptar borrarme del libro para salvar a otro. Estamos hablando de la actitud de Moisés. ¿A qué llega con sus sentimientos de amor hacia personas que no se lo merecen, que lo estaban rechazando a él, que le hicieron la vida imposible, que no temían a Dios? Y Moisés ofrece su vida como garantía para que sean perdonados. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llegar a ese extremo? ¿Entendemos ahora lo que significa, ¿sí?, que cuando Cristo habita en nuestros corazones, que cuando nuestra religión deje de ser una religión de formas, de poner yugo, de herir al prójimo, de señalar con el dedo, cuando Cristo viva en nosotros, nosotros y los nuestros vamos a edificar ruinas antiguas, cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es una invitación que nos está haciendo el Señor. A sus atalayas les dice que anuncien la rebelión. ¿Y qué más? Que se pongan en la grieta, que intercedan por los que hicieron débil el muro, por los que hicieron débil la muralla, por los que están a punto de ser comidos por el enemigo, que intercedan, que pongan su vida, que pongan el pecho por la vida de los demás. Ser atalayas no es, sos un perro mudo porque no andás mirando qué hacen los demás y denunciás sus pecados en voz alta. Eso no es ser atalaya. La rebelión del pueblo de Dios consiste en que no ponemos la vida por los amigos, en que no tenemos un evangelio de restauración, de perdón, de amor, de paz, sino de condenación, de persecución, de terror. Y Dios nos invita a que seamos reparadores de portillos, a que intercedamos por los demás, también por los enemigos. Porque Dios nos prueba, y cuando dice entregaré a los enemigos en tus manos, no es para que cortemos cabeza, es para que pongamos nuestra vida. Para que, como dijo Moisés, por favor, Señor, me tengo que perder yo, pero salvalos.
tenemos que pedirle a Dios que ponga ese amor en nosotros, un amor tan grande por la vida de cada alma que estemos dispuestos a hablar así. Aunque el concepto teológico no sea tan acertado, lo que dijo Moisés, que el amor sea tan grande que nos lleve a esa situación, con los enemigos también, con los amigos y con los enemigos. ¿Sí? Nosotros, a los que Dios se reveló, quizás porque lo hemos buscado de corazón, que se reveló con su verdadero carácter, que se reveló en cómo Él puede poner a Cristo en nosotros para que vivamos su ley, que nosotros podamos ser un conducto mediante el cual otras personas puedan llegar a vivir lo mismo. Que no estemos ahí para destruir y cortar cabezas, sino para mostrar de verdad un evangelio de buenas nuevas, de perdón, de misericordia. Que entendamos que cuando Dios entrega a los enemigos lo hace para probarnos, no para que aprovechemos a cortar cabezas. Es para que nos apiademos, para que les demos de comer, para que les demos la mano y los levantemos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y sin duda, David lo entendió al final de su vida. Elías lo entendió, por algo está en el cielo. Moisés lo entendió, por algo está en el cielo. Por algo de Abigail, la sierva de Dios, da adjetivos que son entrañables. Por algo de Abraham se dice que es el padre de la fe, ¿no? Personas que en algún punto de su vida no lo entendieron y actuaron mal, pero después conocieron a Dios y estuvieron dispuestos, ¿no? A interponer su vida por los demás. Así como Cristo lo hizo, ¿no? No estamos haciendo nada que Cristo no haya hecho.